buenos días amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a Digital Noticias, hoy jueves 29 de abril. Empezamos con noticias de primera mano para ustedes como todos los días. En el ámbito nacional, tenemos que la isla Puná empezará la vacunación contra el COVID-19 en las parroquias rurales de la zona 8, esto según el Ministerio de Salud Pública. Comenzó también la inoculación sin cita previa para los mayores de 85 años. Responsable local de ente de salud dice que tienen plan de contingencia. La isla Santay, Pozor Hatenguel, El Morro y Progreso constan entre los sitios a los que llegará en los próximos días el plan de vacunación nacional contra el COVID-19. Así lo indicó Jonathan Guacho Bonilla, coordinador de la zona 8 del Ministerio de Salud Pública. La vacunación en la población rural de los cantones Guayaquil, Durán y San Borondón, que comprenden la zona 8, comenzará este viernes 30 de abril a partir de las 8 horas, con un punto estratégico que se ubicará en la isla Puná, otra de las parroquias rurales de Guayaquil, aseguró el funcionario. Lo mismo ocurrirá en los otros dos cantones vecinos de la Perla del Pacífico. A Puná irá una brigada médica con las dosis e implementos del caso. Se espera vacunar a unos 350 adultos mayores. Ya hay 269 confirmados, se indicó desde la Zonal 8 del Ministerio de Salud Pública. La brigada irá a Puná Nuevo y a Puerto Roma en Puná. A las zonas de las otras parroquias de Guayaquil se llegará la próxima semana, se agregó. En San Borondón, además, hay un punto de vacunación ubicado en la cabecera cantonal. Se trata del Coliseo Humberto Andrade, que el Ministerio de Salud Pública utiliza y que se fue habilitado por el municipio de esa localidad, se indicó. Ahí el 22 de abril comenzó el proceso de vacunación para más de 7.500 adultos mayores. Guacho Bonilla dijo que los funcionarios del MSP trabajarán también sin interrupciones este viernes de feriado por el 1 de mayo, así como el fin de semana, que será el segundo del confinamiento total por el toque de queda vigente, que tendrá la población de 16 provincias de Ecuador, incluyendo a Guayas, donde rige un estado de excepción ante el aumento de casos de COVID-19. Pero las personas que tienen cita para vacunarse pueden acudir sin problemas el fin de semana, pese al toque de queda, a los puntos habilitados para aquello. Y los mayores de 85 años también podrán ir sin agendamiento previo, pasadas las 15 horas. Para este último grupo etario, la inoculación sin citas previas comenzó la tarde del martes 27, desde las 15 horas hasta las 17 horas, en 11 puntos de vacunación habilitados en toda la zona 8. Según Guacho Bonilla, se busca que toda la población adulta mayor acceda a las dosis en poco tiempo. Hasta el corte del 26 de abril en la zona 8 tenían un registro de 165.000 vacunados aproximadamente en toda la fase 1, que incluye a adultos mayores, médicos, fuerza pública, personal de recolección de basura, de sectores estratégicos, entre otros, indicó así el funcionario. En Guayas, Pichincha y Azuay, la fecha en la que se anunció que se terminaría de vacunar a toda la población de la fase 1 era el 30 de abril, pero aquello no se cumplirá. Ahora esperan que se abarque a toda esta población hasta mayo, antes del cambio de mando presidencial. Actualmente la inmunización al grupo de la fase 1 se hace con la vacuna de la farmacéutica china Sinovac. Toda esta semana hemos tratado el tema de vacunación porque nos interesa saber cómo va el ritmo de este proceso. Es muy importante que ustedes sepan que este fin de semana, si tienen cita para vacunación, pueden salir. Asimismo, hay taxis que están trabajando con normalidad siempre y cuando lleven
a personas autorizadas para salir, y uno de esos casos son las personas que deben vacunarse. Asimismo, los mayores de 85 años pueden salir sin cita previa, sin agendamiento, pero a partir de las 15 horas. Continuamos con el ámbito nacional. Lenín Moreno sobre la despenalización del aborto en casos de violación. Conozcamos qué dijo. Anhelo que esta decisión prevalezca en el bienestar de las mujeres y sus derechos. Así lo anunció. Hoy la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto por violación atrás de acoger una acción de inconstitucionalidad. El presidente Lenín Moreno se pronunció en su cuenta de Twitter sobre la despenalización del aborto por violación en Ecuador. Señaló también que su gobierno se ha destacado por el respeto e independencia de las funciones del Estado. Hoy, con la despenalización del aborto en casos de violación decretada por la Corte Constitucional, anhelo que esta decisión prevalezca en el bienestar de las mujeres y sus derechos, dijo. El miércoles, con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto por violación tras acoger la acción de inconstitucionalidad presentada por 3 organizaciones de mujeres y de defensa de derechos sexuales y reproductivos. Guillermo Lasso también se manifestó ayer. Dijo que quiere manifestar su total respeto a lo resuelto por la Corte Constitucional sobre la despenalización del aborto por violación. Tras el debate y votación, 7 jueces se pronunciaron a favor de la despenalización del aborto por violación. Estos son Hernán Salgado Pesantes, Daniela Salazar, Ramiro Ávila, Carla Andrade, Agustín Grijalva, Ali Lozada y a Enrique Herrera. Las juezas Teresa Núquez y Carmen Corral se pronunciaron en contra. Más temprano, el mandatario saliente sufrió un quebranto en su salud y no pudo realizar las actividades públicas previstas para ayer, relacionadas con la entrega de cartas credenciales y el proceso de la vacunación contra el COVID-19. El presidente Lenín Moreno sufrió un quebranto en su salud la madrugada de ayer. Esta información fue confirmada por la secretaria jurídica de la Presidencia de la República, Johanna Pesantes, quien se hizo cargo del evento de entrega de cartas credenciales de los nuevos embajadores de Uruguay, Guatemala, República Dominicana, Rusia, Austria, Rumania y Grecia. En otros temas, Pablo Flores, exgerente de Petroecuador, rinde su versión en el caso Las Torres y asegura que se tomaron su nombre para extorsionar. La fiscal general Diana Salazar ha pedido fecha para una audiencia en la que vinculará a 5 personas más al proceso por el delito de delincuencia organizada. Que se tomaron su nombre para extorsionar, dijo, y además que recibió llamadas de funcionarios de la Presidencia de la República para interceder por Raúl de la Torre, familiar del contralor Pablo Celi, y que jamás ha solicitado pago indebido alguno. Estas fueron parte de las aseveraciones que hizo la tarde del miércoles el ex gerente de Petroecuador, Pablo Flores, quien fue convocado a rendir versión dentro de la instrucción fiscal por el delito de la delincuencia organizada. La versión libre y sin juramento de Flores llegó a pocos días de que la fiscal general Diana Salazar solicitó al juez de la causa, Felipe Córdoba, que defina día y hora para que se realice una audiencia de vinculación contra el exgerente Flores, su padre, Marco Flores Troncoso, Roy Calero, Álvaro de Guzmán Pérez y Pedro Saona Roca. Aún no han dado fecha para la diligencia. Estas 5 personas se sumarían a las 9 ya procesadas por supuestamente ser parte de una estructura que exigió dineros a cambio del desvanecimiento de 5 glosas en la Contraloría General del Estado.
por aproximadamente 13 millones y la liberación del pago de planillas que adeudaba Petroecuador a la empresa prestadora de servicios petroleros Nolimit C.A. En esta causa, el 14 de abril pasado se abrió una instrucción fiscal de 90 días por el delito de delincuencia organizada contra el contralor Pablo Celi y su hermano Esteban Celi, el exsecretario general de la presidencia José Augusto Briones y su hermano Luis Augusto Briones, contra Natalia Cárdenas, ex asesora en Petroecuador de Pablo Flores, Silvia L., Ángelo R., Andrés L. y Elicie Cueva, madre del exgerente de Flores. De la Torre, el empresario Roberto Barrera y José Luis de la Paz también están relacionados con la empresa Nolimit. Los tres últimos fueron detenidos y sentenciados en Estados Unidos luego de reconocer que fueron parte de una trama de corrupción que incluyó el pedido y pago de sobornos en el interior de Petroecuador. Continuamos con más, y es que 6 variantes de COVID-19 han sido detectadas en la provincia del Oro. Se revisaron muestras de pacientes del hospital del IES Machala a través del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Luego del análisis de unas 100 muestras de pacientes COVID-19 que han sido atendidos en el hospital del IES Machala a través del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, se detectaron 6 variantes en la provincia del Oro. En las muestras obtenidas de pacientes internados por COVID-19 en el hospital del IES de Machala se encontraron las siguientes variantes. La A.2.4, secuenciada inicialmente en Panamá, B.1.1.1 y B.1398. También la B.1526 de Nueva York y la C37, de la cual se desconoce su origen, aunque ha sido detectada recientemente en Perú y Chile. Se han reportado 6 variantes. La OMS tiene los ojos puestos en la variante de New York porque su transmisibilidad de la cepa va en aumento. Se tomaron muestras aleatorias de pacientes que dieron positivos y que fueron atendidos en ese hospital. Dijo así Julio Loján, gerente del hospital IES Machala. La circulación de la variante P1 brasileña y la B1.1.7 británica no ha sido comprobada en el Oro. Las autoridades hacen un llamado a la población a informarse por los canales oficiales del Ministerio de Salud Pública, laboratorios de secuenciación genómica de SARS-CoV-2 y del Hospital General de Machala. También explicó que está en marcha un estudio para determinar la tasa de mortalidad y transmisibilidad de las 6 variantes que han sido detectadas en la provincia del Oro. Esta es la única casa de salud en el Oro capaz de incursionar en este tipo de investigación. Además de ser un honor, representa una gran responsabilidad con nuestra provincia y con el país, porque significa aportar a la creación de conocimientos científicos del Ecuador y el mundo. Además, contribuimos a evitar las especulaciones con información verificada en un tema tan delicado de salud pública mundial, dijo el gerente del hospital. Como ya vimos, se han detectado 6 nuevas variantes, esto en la provincia del Oro. El gerente del IES de Machala también nos pide no generar especulaciones y siempre informarnos por medios de información garantizada, verificada, verídica. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más información. Continúe con nosotros.
Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. MEC, innovador sistema de médicos en casa, que te permite resolver necesidades médicas sin tener que visitar un hospital. Contamos con el servicio de clínicas móviles altamente equipadas y con médicos especializados que llegarán a tu hogar para asistir tus emergencias, urgencias y consultas médicas. Además, te brindamos una respuesta oportuna las 24 horas, llamando al 371-3242. Para más información, visita nuestra página web www.mec.com.es y adquiere nuestros servicios para tu familia o empresa. Porque tú te preocupas por los tuyos, nosotros también. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Tus tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir conectados con nosotros. Un caso más de sicariato, amigos. Un muerto y un herido tras el ataque al estilo sicariato en el cantón El Empalme, provincia del Guayas. Veamos. La policía busca dar con los responsables de este nuevo hecho violento. El sector Atilio Vélez Aray, conocido popularmente como Las Malvinas en el cantón El Empalme, provincia del Guayas, fue nuevamente escenario de un hecho violento que dejó como saldo un fallecido y un herido. El ataque al estilo sicariato ocurrió cerca de las 19 horas con 45 minutos del pasado martes 27 de abril. Julio Zamora Marcillo, de 21 años, fue la víctima mortal del suceso. Aunque lo ingresaron de emergencia al hospital básico de la ciudad, los médicos solo confirmaron su deceso. Mientras que Kevin M., de 18 años, recibe atención médica en una casa de salud de Guayaquil y se encuentra estable. Pese a tener heridas de bala a la altura del pecho y abdomen. Marcos Salazar, jefe de distrito de policía del Empalme, manifestó que preliminarmente se trataría de un caso de ajuste de cuentas, pero que la policía continuará las investigaciones de este nuevo hecho violento. Además, sigue la búsqueda de los atacantes que se movilizaban en un automóvil. A pesar de los controles y patrullajes respectivos que se hace la policía, los hechos violentos son generados por integrantes de organizaciones delictivas que aprovechan esos espacios de tiempo de descanso o cuando realizamos otras acciones para ejecutar los enfrentamientos que dejan como saldo fallecidos y heridos. Anoche cayó en la ciudad una torrencial lluvia y eso fue aprovechado por los antisociales. Así lo refirió Zamora. 6.75 kilómetros de marihuana fueron lanzados de un taxi también. Eso ocurrió en Manabí, en cambio. Tras persecución, la policía detuvo a los ocupantes del automotor, entre esos una menor de edad. En Puerto Viejo, 75 kilos de marihuana tipo creepy fueron detectados por agentes policiales en el interior de 2 canecas, un saco de yute y un cartón, luego de que esta droga fuera lanzada desde el interior de un taxi que cubría la ruta Pedernales-Puerto Viejo en la provincia de Manabí. Ante esto, Julio Miño, comandante de policía de la subzona 13 de Manabí, informó
que agentes policiales realizaban la tarde de este martes 27 un operativo en la localidad Correagua, en el tramo de la vía Charapotó-Crucita, pues habían recibido información de que un taxi transportaba a personas con sustancias ilícitas. La información receptada por integrantes de la Unidad Nacional de Investigación contra el Tráfico Ilícito para Consumo Interno fue que desde Pedernales se transportaba la marihuana hacia la capital manabita para su posterior comercialización, según Miño. En el sitio Correagua, 3 personas a bordo del automotor intentaron darse a la fuga al percatarse de la presencia policial e ingresaron por una vía de tercer orden. Más adelante, en el sitio conocido como El Ceibal, personal policial observó sobre la calzada un saco de yute, un cartón y 2 recipientes plásticos de color negro, en cuyo interior estaban las sustancias ilícitas. Al ver la presencia policial, empieza la fuga del sector. Detectamos que arrojan bultos y canecas en el sector del puente de Mejía y de manera inmediata se logra la intercepción del vehículo en donde estaban 3 ocupantes, Edward M. y Angie B. y una menor de edad que quedó aislada. Esto lo declaró Miño. Pudimos ver que en diferentes provincias de nuestro país se presentaron casos de delincuencia, casos de sicariato, que es lo que estamos viendo ahora. ¿Cómo es posible que la policía manifieste que los delincuentes aprovechan una torrencial lluvia para robar y ellos no pueden seguir con los controles y los operativos? Un llamado de atención porque a pesar del invierno que estamos viviendo, a los delincuentes nada les impide robar, nada les impide atacar a la gente. Así que ustedes como Policía Nacional deberían también salir a pesar de cómo esté el clima, a pesar de cómo nos encontremos con respecto al invierno en nuestro país. En otros temas, Guillermo Lasso anunció que quiere manifestar su total respeto a lo resuelto por la Corte Constitucional. Como ya lo hablamos al inicio de las noticias, esto es respecto a la despenalización del aborto por violación. Hoy la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto por violación en Ecuador, tras acoger una acción de inconstitucionalidad. El presidente electo Guillermo Lasso se pronunció el miércoles sobre la despenalización del aborto por violación en Ecuador. Esto lo hizo mediante su cuenta de Twitter, donde anunció que él es un hombre católico y como tal siempre ha procurado actuar de acuerdo a los valores que dicta su fe en todo lo que concierne a su vida, su familia y acción privada. Sin embargo, como presidente electo mantiene también un inquebrantable respeto a los valores democráticos y republicanos. Cree especialmente en principios como la laicidad del Estado y la separación de poderes. Por ello, se manifestó con su total respeto a lo resuelto por la Corte Constitucional del país. Así lo expresó ayer miércoles 28 de abril, donde con 7 votos a favor y 2 en contra, la Corte Constitucional dio paso a la despenalización del aborto por violación, tras acoger la acción de inconstitucionalidad presentada por 3 organizaciones de mujeres de defensa de derechos sexuales y reproductivos. Ahora nos vamos a noticias internacionales. Juan Guaidó dice que la muerte de militares en la frontera con Colombia es culpa de Nicolás Maduro. Esta semana la Fuerza Armada venezolana informó en un comunicado sobre la muerte de varios soldados en combates, pero no detalló la cantidad ni sus nombres. El líder opositor venezolano Juan Guaidó culpó este miércoles al líder chavista Nicolás Maduro por la muerte de un número indeterminado de militares en un combate con disidentes de la extinta FARC en el estado de Apure, fronterizo con Colombia. Además, insistió
en que el gobernante protege a una facción de la guerrilla. La tragedia tiene responsables, el usurpador y los generales que ordenan, pero no comandan ni controlan el teatro de operaciones. Así lo dijo Guaidó en un comunicado en referencia al presidente Maduro y al alto mando militar. El exdiputado indicó que Maduro no ama a esta patria porque ha ejecutado contra ella el mayor acto de deshonra: enviar a Apure a jóvenes oficiales y soldados con poca capacitación, entrenamiento y apresto operacional para enfrentarse. Manifestó también que frente al 10º de las FARC intenta proteger a los guerrilleros Jesús Santrich e Iván Márquez. Según Guaidó, el alto mando militar está protegiendo las rutas del narcotráfico y sacrificando a las Fuerzas Armadas con un saldo de muertos y heridos que nadie conoce. El opositor dijo en ese sentido que lo que sucede en Apure es la prueba de la degradación ética, profesional, moral y operacional del alto mando militar. Volvemos a noticias nacionales y con respecto al incendio que se produjo en Manabí, en el sector El Carmen. Una de las 7 familias afectadas por ese incendio pernocta en albergue temporal. El resto está con familiares. Tristeza, desolación y angustia es la sensación entre los perjudicados por el incendio de la noche del martes en el sector de La Laguna. El incendio en El Carmen, Manabí, terminó con 6 casas y dejó a 7 familias sin nada. Entre los perjudicados hay 16 adultos y 12 menores, incluyendo una niña de meses, se informó. Tristeza, desolación y angustia es la sensación entre los perjudicados por el incendio de la noche del martes 27 en el sector de La Laguna. El barrio lleva como nombre Puerta de Dios, pero es conocido como La Laguna debido al lago natural existente en la zona. Desde hace unos 20 años está habitado por familias en un asentamiento irregular. Cristian Zambrano y Angie Ávila son pareja y hacen parte de la lista de damnificados por el flagelo. Ella y su esposo pasaron la noche en un albergue que acondicionó el municipio en el Centro de Cuidado y Rehabilitación del Adulto Mayor. Ávila manifestó que lo del martes fue una de las peores noches, pues el incendio terminó con todas sus pertenencias, que las adquirió después de muchos años de trabajo. No resistió el dolor de verse sin nada y sus lágrimas empezaron a caer mientras que al mismo tiempo daba gracias por estar con vida, aunque lamentó que un perro que tenía murió en el incendio. Zambrano sostuvo que el incendio empezó en la casa de ellos a raíz de un cortocircuito. Íbamos saliendo de la casa y cuando estábamos arriba en la avenida Chone, vimos que la casa estaba envuelta en llamas, manifestó. Frank Zambrano, vecino de ambos, indicó que las llamas se propagaron porque las casas eran de madera y caña. Lamentable lo que ocurrió en El Carmen, en la provincia de Manabí. Esperamos que sigan recibiendo ayuda por parte de las autoridades correspondientes. Nos vamos a un corte comercial, no sin antes recordarles que al regresar tendremos a Médicos en Casa y vamos a hablar un tema acerca del COVID-19. ¿Qué es lo que estamos haciendo para prevenir contagiarnos de este virus y por qué no está funcionando? Regresamos. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Tus
Tus tarjetas Pacificar, débito y crédito cuentan con tecnología contactless que te acerca a lo que te gusta sin contacto para que compres de manera rápida y segura en establecimientos como comida rápida, boutiques, tecnología, electrodomésticos, restaurantes y más. Pacificar, historias que vivir. Banco del Pacífico. PubliSap, soluciones de impresión digital que te trae la industria publicitaria. Impresión de calidad al instante para interiores y exteriores con la mejor tecnología en el área publicitaria y diseño. PubliSap imprime con equipos altamente eficientes que te da la imagen perfecta de tu marca, servicio o producto en gigantografías, vallas publicitarias, roll-ups, material promocional, letras corpóreas y rotulación de vehículos. Imprime tus ideas con nuevas estrategias innovadoras de comunicación para ir un paso más allá de tu competencia. Ahorra costos y tiempo de impresión con PubliSap. Estamos preparados para hacer crecer tu negocio y aumentar el consumo de tus productos con la asesoría personalizada y garantía en todas tus impresiones para posicionar tu marca en el mercado. Ubícanos en Sucre 2301 y Tungurahua. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Tenemos ya en nuestro estudio al doctor Omar Medina. Él es de Médicos en Casa y como todos los jueves nos acompaña para hablar de temas de interés social. Hoy, doctor, vamos a hablar sobre el COVID-19, la prevención del COVID y qué es lo que estamos haciendo que no funciona. Doctor, bienvenido, buenos días. Buenos días, Julia, buenos días a toda la audiencia que nos escucha en esta mañana. Como bien dijiste, hoy hablaremos acerca de las cosas que no funcionan y que comúnmente estamos haciendo mal en este caso para prevenir el COVID-19. Usted lo menciona, doctor. ¿Qué estamos haciendo mal y qué nos sirve? Tapetes de desinfección, cubrirse los zapatos, desinfectar las suelas, desinfectar las llantas de los autos. ¿Esto realmente funciona contra el COVID-19? Bien, desde el inicio de la pandemia del año pasado, se comenzaban a tomar bastantes medidas en cuanto a la prevención del COVID-19. Una de estas es el uso de tapetes de desinfección. Esto vemos actualmente incluso el uso de tapetes generalmente es uno que contiene alguna sustancia desinfectante, otro que es para el secado, etcétera, que están colocados a la entrada de instituciones públicas o privadas. Pero sabemos que esto en realidad no funciona contra el COVID-19. Sabemos que si es verdad el SARS-CoV-2 puede quedarse en las superficies hasta al menos 3 días, que fue lo que se investigó desde un comienzo, pero los zapatos no son medio de transportes de estos virus. Porque si bien es cierto, es muy difícil, se ha comprobado que es muy difícil de que la persona transmita el virus por medio de la suela del zapato que ingresa a su domicilio y pueda a su vez alcanzar la vía respiratoria de la persona. O sea, no hay evidencia de que sea un medio de contagio. Entonces, el uso de tapetes de desinfección, alfombras de desinfección, de hecho los túneles sanitizantes, hasta la desinfección de los vehículos, de las llantas de los vehículos, es una medida innecesaria para combatir el COVID-19. Muy interesante lo que nos cuentan, porque en lo personal, en mi casa no se puede entrar con zapatos. Y es lo que vimos desde el inicio de la pandemia, el temor que existe, porque venimos del exterior y en los zapatos se queda el virus y desinfectemos los zapatos, entonces no está comprobado que por medio de las suelas de los zapatos se transmite el virus. ¿Así usted lo indica, doctor? Así es, no está comprobado que este sea un medio de infección. Claro está que obviamente el desinfectar los zapatos o el dejarlos afuera de casa
Eso va a impedir que otros microorganismos, otras bacterias, etcétera, pueda uno llevar desde afuera de su casa hacia adentro. Sobre todo, sí recomendamos los médicos cuando existan en la casa, en el domicilio, niños pequeños que aún lactantes, que aún estén en etapa de gateo, sobre todo, que obviamente tienen contacto con el suelo y pueden estar en riesgo de tener otro tipo de enfermedades, pero no asociada al COVID-19. Esto va más por temas de limpieza y prevención de otras bacterias. ¿Qué pasa con limpiar las bolsas de las compras que hacemos? ¿Esto funciona? Por ejemplo, llego del supermercado y lo primero que hacemos es echarle alcohol a las fundas, desinfectar los alimentos que compramos. ¿Esto es efectivo? Ok, teniendo en cuenta de que el SARS-CoV-2 puede adherirse, es verdad, a las bolsas de plásticas, es muy difícil asimismo como que el virus se transmita por medio de la suela del zapato, que se haga a través de las fundas de las compras. Por ejemplo, si una persona está haciendo sus compras en una zona exterior, esa persona lleva sus fundas, obviamente, hipotéticamente, los virus estarían adheridos en la superficie de la funda, las lleva a su domicilio, saca los alimentos, etc. Es muy difícil que en esa funda puedan esparcirse los virus, a menos que una persona apenas ingrese a su casa y comience a ventear las fundas, podría ocasionar tal vez un contagio, pero es algo muy complicado de que pueda pasar. Entonces, el hecho de desinfectar las fundas es algo que tampoco funciona contra el COVID-19, no hay evidencia. Ok, no hay evidencia alguna respecto a esto. Y podemos ver ahora que en los centros comerciales, en diversos establecimientos, se usa el oxímetro. Esto para medir la saturación de oxígeno. ¿Funciona realmente contra el COVID-19? Ok, el oxímetro es un aparatito que se coloca en el dedo índice, ya que esto sirve para medir el pulso y la oxigenación, o sea, la cantidad de oxígeno que está en el organismo de la persona. Se lo utiliza normalmente en medios intrahospitalarios dentro del hospital para evaluar el nivel de oxígeno, como les decía. Pero como método de prevención o como método de diagnóstico no es útil ni eficiente utilizar el oxímetro, ya que debemos tener en cuenta que la neumonía, en este caso la hipoxemia por neumonía por COVID-19, no siempre se va a presentar en las personas asintomáticas. O sea, es muy extraño de que una persona con bajo nivel de saturación esté caminando por las calles, ¿no? Sino que solamente sirve para evaluar la evolución de los pacientes ya enfermos con COVID-19, pero como diagnóstico o como prevención no es lo más adecuado. Eso con respecto al oxímetro, rectifico en los centros médicos. Y el tema de tomar la temperatura, ahora sí, en establecimientos comerciales. Ok, esto es algo que también ha estado en tela de duda. Sabemos que el tomar la temperatura tampoco es efectivo hacerlo al ingreso de los establecimientos, teniendo en cuenta primero de que no todas las personas que tienen COVID-19 van a presentar fiebre, y que las personas en general que presentan fiebre normalmente no se sienten bien, entonces no acuden, no salen fuera de casa. Entonces, tomar la temperatura, y generalmente se lo ha estado haciendo mal, por un rumor, una hipótesis que decía de que el hecho tomarte la temperatura con estos termómetros a distancia puede matar las neuronas. Es algo completamente falso. Incluso, como vemos ahí en una imagen, tenemos que la temperatura normalmente se concentra hacia el medio del cuerpo, ¿no? Entonces, tomar la temperatura en la muñeca, como en la mayoría de las instituciones públicas, privadas, centros comerciales, etcétera, lo hacen en la muñeca. Vemos que no es una temperatura exacta, entonces no serviría de nada tomar la temperatura.
Ay, de acuerdo. Realmente, sin duda, algunas personas no conocíamos eso, doctor. ¿Cómo se debe tomar la temperatura de manera correcta? ¿Nos repite? Ok, lo adecuado, si es que se lo va a hacer como método de prevención, si se podría decir, es acercarla a la frente, Okay. ya a una distancia corta, menos de 5 centímetros, para que sea una temperatura exacta. No en la muñeca, Exactamente. cerca de la frente. También, doctor, hay métodos de barrera que funcionan contra el COVID. Por ejemplo, podemos ver que en buses, también en establecimientos, tapan un asiento y que la persona se siente en el asiento posterior. ¿Esto funciona? Ok, hemos visto que generalmente en los restaurantes, bancos, supermercados, cajeros, etcétera, se ha venido utilizando estos métodos de barrera que son generalmente pantallas acrílicas. Esto sí funciona para la prevención del COVID-19, teniendo en cuenta de que todo método que forme una barrera entre persona y persona va a evitar la propagación ya de las gotículas, o sea, las gotas pequeñas de saliva que puedan alcanzar a un posible no contagiado. Entonces, esto sí va a ayudar a la prevención porque va a establecer un filtro, Okay. ya un impedimento para que el virus pueda alcanzar a las otras personas. Entonces, esto sí sería bueno y sí funciona. Ok, esto es útil, perfecto. También hay un tema, se hablaba de los ascensores. En inicios de la pandemia se recomendaba usar guantes. Luego indicaron que no es necesario. Y podemos ver en los ascensores de que funciona usar algo más como un instrumento de pronto para no colocar nuestro dedo directamente a los botones de los ascensores. ¿Funciona no tener relación directa con esto? Ok, sabemos que los ascensores son lugares completamente cerrados y obviamente esto va a poder tener cantidad de virus si es que normalmente tienen alto tráfico. Entonces, teniendo en cuenta de que los virus podrían pegarse, si se podría decir, en las paredes del ascensor, incluso en los botones, tenemos que podrían ser formas de contagio si es que una persona toca los botones o cualquier parte del ascensor y se le lleva a su nariz, boca u ojos. Entonces, podría ser que una persona tome algún objeto para tocar los botones o utilice su codo también para evitar el contacto con estas superficies, pero lo más recomendable, lo más eficiente en este caso es siempre el lavado de manos posterior inmediato o utilizar soluciones con alcohol mayor al 70%. Correcto. Lo más necesario es lavarse las manos. Exactamente. Estamos dentro de un ascensor. Tenemos pues obviamente que tocar los botones, debemos impedir tocarnos los ojos, llevar nuestras manos a la boca y siempre recordar que al llegar a casa es necesario lavarse las manos o al llegar a la oficina. Hay muchos alcoholes que no son más del 70%, doctor, también el gel antibacterial, que con eso tengo una pregunta. ¿El gel antibacterial no es tan efectivo como el alcohol? Ok. Lo ideal, lo que recomiendan la OMS y los Centros para el Control de Enfermedades de Estados Unidos es que se pueda utilizar jabón común para el lavado de manos, pero en el caso de que no haya disponibilidad de agua y jabón, se puede utilizar soluciones desinfectantes, en este caso el alcohol o el alcohol gel, ¿ya? Lo importante es que cualquiera de las dos presentaciones tenga una concentración de alcohol mayor al 70% para que sí sea efectivo en cuanto a la erradicación del SARS-CoV-2. Hemos hablado de todo lo que no funciona, que no sirve, pero ahora queremos saber qué sí funciona contra el COVID-19. Bien, como ya desde un comienzo se ha estado recomendando, lo que sí funciona y hay evidencia de que proteja y prevenga contra el COVID-19 es las medidas que ya sabemos. El uso de mascarillas, no solamente usarla, sino utilizarla bien. Sabemos que una mascarilla mal puesta que deje orificios a los lados, sobre todo que no selle completamente en la cara,
puede disminuir hasta un 50% la efectividad de la protección de la mascarilla. Entonces, utilizar bien la mascarilla. Como segundo punto, el lavado de manos, como ya lo decía. Jabón común, no necesariamente antibacteriano, sino utilizar jabón común, que esto va a hacer que no solamente los virus, sino que bacterias también puedan ser destruidas mientras nos lavamos las manos. Y por último, y también efectivo, el distanciamiento social. Mayor a 2 metros, tener siempre la distancia. Lo que también funciona entonces es evitar las aglomeraciones y evitar también estar en lugares que no haya ventilación, que más adelante estaremos comentando. De acuerdo, doctor. Y antes de finalizar esta entrevista, le invito para que se dirija a toda nuestra comunidad digital y pues les envío un mensaje porque estamos en tiempos de toque de queda, en tiempo de confinamiento. Y quiero preguntar si efectivamente el confinamiento ayuda a que haya menos contagio. ¿Usted cómo considera esto, según su opinión crítica como médico? Ok. Vemos que últimamente ha habido un aumento exponencial de casos de COVID-19 por la falta de medidas de las personas, no tanto del gobierno nacional, sino por la indisciplina de las personas que acuden a reuniones, fiestas, matrimonios, bautizos, etc. Entonces, esto de aquí son medios de contagio del COVID-19. La finalidad del confinamiento es que las personas que estén contagiadas no transmitan el virus, o sea, no movilicen el virus hacia otros lugares. Entonces es una medida efectiva. Dudo mucho que el hecho de que se haga solamente de 8 de la noche a 5 de la mañana y los fines de semana sea tan efectivo si es que fuera por un tiempo prolongado de 15 días, netamente como se hizo al inicio. Pero bueno, algo es algo. Creo que la responsabilidad sobre todo recae sobre los ciudadanos. Nosotros ponemos una parte a la atención de los pacientes, pero sobre todo la responsabilidad recae sobre la ciudadanía, que debe tener conciencia al usar la mascarilla, lavarse las manos, tener el distanciamiento y evitar las aglomeraciones. Perfecto, sobre todo depende de uno, doctor, porque estaba leyendo y como sabemos, muchas personas no presentan síntomas, están confinados un fin de semana, pero ¿qué pasa si al regresar de lunes a viernes en su trabajo, en su oficina, empiezan a sentir síntomas o no las tienen? Bueno, como usted decía, algo es algo, se está también intentando hacer todo lo posible para evitar más contagios, pero depende de uno. Si estamos el fin de semana encerrados en casa y el lunes presentamos síntomas o creemos que podemos estar contagiados, no asistamos al trabajo, no nos vinculemos con demás personas, aislémonos, es responsabilidad social. Gracias, doctor Omar, por acompañarnos como todos los jueves. Le esperamos el próximo jueves con más información. Gracias. Gracias por su tiempo. Nos vamos a un corte comercial y regresamos con más. Inicio del espacio publicitario. Inicio del espacio publicitario. Publizap, soluciones de impresión digital que te trae la industria publicitaria. Impresión de calidad al instante para interiores y exteriores con la mejor tecnología en el área publicitaria y diseño. Publizap imprime con equipos altamente eficientes que te da la imagen perfecta de tu marca, servicio o producto en gigantografías, vallas publicitarias, roll-ups, material promocional, letras corpóreas y rotulación de vehículos. Imprime tus ideas con nuevas estrategias innovadoras de comunicación para ir un paso más allá de tu competencia. Ahorra costos y tiempo de impresión con Publizap. Estamos preparados para hacer crecer tu negocio y aumentar el consumo de tus productos con la asesoría personalizada y garantía en todas tus impresiones para posicionar tu marca en el mercado. Ubícanos en Sucre 2301 y Tungurahua.
Invierte tus utilidades y renueva tu casa con Mueblerías Palito. Aprovecha nuestro 25 y 30% de descuento en salas y comedores todo el mes de abril. Paga en efectivo y llévatelo todo con descuento. Invierte bien tus utilidades solo en Mueblerías Palito. Excelencia en muebles. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Gracias por seguir conectados con nosotros. Vamos con una noticia que se suscitó el día de ayer. El asesinato al estilo sicariato de Harrison Salcedo en Quito. Esto desató además amotinamiento, con 5 muertos en la penitenciaría de Guayaquil. Harrison Salcedo fue abogado del ex vicepresidente Jorge Glass en 3 procesos penales con sentencia y del abatido líder de los choneros alias Rasquiña. Activar los ejes preventivos, investigativos y de inteligencia, más unidades especiales policiales en Quito y las provincias aledañas a Pichincha, seguimientos aéreos, control en ejes viales que permiten el ingreso y salida de la ciudad de Quito, fueron las acciones inmediatas ordenadas desde la policía y el Ministerio de Gobierno, luego de que se registró el asesinato de Harrison Salcedo. Pero nos preguntamos quién era Harrison Salcedo y por qué lo asesinaron. Él usaba un alter ego como Hulk Mena. Por su estatura y corpulencia tomó el sobrenombre con el cual lo conocía la mayor parte de los clientes a quienes defendía. El abogado Harrison Salcedo Mena fue asesinado en el norte de Quito, en un posible caso de sicariato que conmocionó al país y que coincidió con un motín en la penitenciaría, que dejó varias víctimas. Polémico y controversial. En septiembre de 2020, Salcedo se sentó en el banquillo de los acusados, encausado por supuestos arreglos bajo la mesa, para adelantar la libertad de su defendido Jorge Luis Zambrano, alias Rasquiña, líder de la banda de los choneros. Zambrano, con 34 expedientes delictivos en sus espaldas, cumplía una condena por asesinato en el centro de rehabilitación de La Tacunga. Su pareja chateaba con Salcedo, a quien tenía registrado en el celular como Hulk. Él le reportaba las gestiones que realizaba para concretar la libertad anticipada de Rasquiña. Estas cosas se hablan en persona y ver si nos toca movernos de alguna manera para que esto funcione, según consta en el expediente reservado al que se accedió. La pareja de Rasquiña también chateaba con un uniformado. Causita, espero esté pasando bien su cuarentena, le decía con confianza y al tiempo le encargaba entregar botellas de whisky a un funcionario. Rasquiña obtuvo su libertad. Su posterior asesinato fue atribuido a posibles retaliaciones contra el cartel de Sinaloa, al cual los choneros brindaban protección. Salcedo había denunciado en mensajes de video difundido por redes sociales que buscaban atentar contra su vida para dejar en indefensión a sus patrocinados. Entre sus defendidos se encuentran el ex vicepresidente Jorge Glass Espinel, el ex asambleísta Eliseo Azuero, vinculado al proceso penal por reparto en salud, los policías metropolitanos relacionados con la trama de insumos de COVID-19, que involucra al expresidente Abdalá Bucaram y su hijo Jacobo. Sin embargo, en el pasado, Salcedo ya había enfrentado un proceso penal por el delito de falsificación de documentos. Aquí lo revelamos. Sus inicios como abogado en 2004.
Estudiaba Derecho en la Universidad Internacional en Quito y hacía sus pasantías en un importante estudio jurídico. Se encargaba sobre todo de conseguir documentos y revisarlos. Lo que hace un pasante, recuerda a alguien que confió la historia, a condición de la reserva de su nombre. Sin embargo, se le notaba que era un chico ambicioso. Nadie imaginó que 4 años después Harrison falsificara la firma de una de sus colegas y uno de los socios del estudio jurídico para quitarle la casa a una mujer. En resumen, según se lee en el expediente del 2003-0024, Salcedo junto a otra persona forjaron documentos para simular un juicio por un supuesto pagaré de $35,000. Las personas involucradas se entraron y emprendieron una contrademanda que terminó en 2013 con una sentencia de 6 meses de prisión correccional. Para Salcedo y su cómplice por el delito de falsificación de documentos privados. Cuando salió de prisión, cumplió 31 años e hizo su camino como abogado particular en defensa de personajes polémicos. Siempre tuvo una actitud desafiante y de intimidación, ya que estaba rodeado de gente no convencional. Relataba un abogado que lo enfrentó en un proceso. La personalidad de Salcedo no solo quedó plasmada en sus fotos, en las que exhibía lujos, armas y mujeres, sino también en su comportamiento del ejercicio profesional. Yo soy una persona influyente y puedo hacer que les den de baja en la policía, les dijo a 2 uniformados que le impedían el acceso a una casa en Tumbaco el pasado 11 de febrero, al nororiente de Quito. Según el parte policial, Salcedo decía ser dueño de la propiedad avaluada en $1,5 millones. Estaba acompañado de unas 20 personas y algunas grúas para llevarse los autos estacionados en la propiedad. El abogado mostró documentos a todos los oficiales, pero los ocupantes de la casa también presentaron documentación de respaldo. La Unidad Judicial de Contravenciones Penales y de Tránsito Tumbaco abrió un expediente de esto. Además, Salcedo era uno de los últimos procesados en lo que impulsaba. En realidad, esta no era su propiedad, sino de uno de sus clientes que se disputa a una millonaria herencia. Así podemos conocer un poco quién era el abogado Harrison Salcedo y por qué fue asesinado ayer en Quito. La policía sigue con investigaciones y seguramente van a aclarecer el caso. Esto ha sido todo por hoy. Les agradezco por acompañarnos. Nos vemos mañana con más información para ustedes.